¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buen viernes por la noche, che, que no es poca cosa. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Primera semana de QR. Y ante todo, antes de las voces del día, antes de meternos de lleno en el programa, en un programa muy cargado, lindo para compartir en este rato tan importante de la noche. E insisto, sobre el fin de la semana. Primera semana de QR, que no es poca cosa. Después nos vamos a detener sobre esto, pero muchísimas gracias a todo el equipo técnico detrás de cámara, allí en el control, en todo el arte audiovisual, en la producción, al equipo aquí periodístico. Estamos felices de poder compartir estos primeros pasos y seguramente, y ojalá se refleje eso también del otro lado de la pantalla. Bueno, arrancamos QR de viernes y estas son las voces del día. Dale. Estoy medio enojada con el tema este de que los de la UBA... qué bárbaro. Tengo miedo que esto signifique cambios de votos en el Congreso, en la ley de bases, que es una ley que de aprobarse es nefasta. Desarrollo productivo, recuperación del salario, reducción de impuestos. Y va camino a ser el premio Nobel de Economía. De las prohibiciones taxativas que deja la ley, es un problema enorme que puede traer consecuencias sobre la soberanía alimentaria del país. O sea, es grande el problema, no es un detalle. 19 de mayo se reúne en Madrid lo más granado del fascismo internacional. A la cabeza de este elenco siniestro aparece el presidente argentino, Javier Milei, que llega después del asesinato por odio de 3 lesbianas. Cuatro de cada 10 agresiones a la prensa en los últimos tiempos tuvieron como autores al presidente o a sus ministros. Esto lo dice el relevamiento del monitoreo de libertad de expresión de FOPEA. Algo que en todo su discurso me preocupa muchísimo, que es la falta de visión de federalismo. ¿Sabe por qué pedimos que haya delegaciones en las provincias? Porque vivimos lejos. No existe una sociedad que se pueda desarrollar sin un sistema sólido de ciencia y tecnología. Todo lo que nos rodea, este micrófono, el teléfono, la ropa, se originan en investigaciones promovidas por la ciencia y por los estados. ¿De qué hablamos cuando hablamos del régimen de incentivos a las grandes inversiones? El RIGI es una serie de regalos fiscales, especialmente tributarios, aduaneros y cambiarios, para las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares que se van a focalizar en las industrias extractivas, mineras e hidrocarburíferas, y es como ponerse un cartel de liquidación en el país. Especialización que tengo, uso mucho matemática y todas esas cosas, con lo cual el segmento es más chiquitito. Además, siendo especialista en crecimiento económico en un país enfermo de keynesianismo, menos. Y además, liberal en un país de zurdos. Argentina, país de zurdos, dijo el presidente Javier Milei, que está en España a la espera de un acto con Vox, un Vox Fest o algo por el estilo, que reúne a lo ultraliberal de, por lo menos de Occidente, y después vamos a volver a charlar sobre eso. ¿Por qué? Porque hay también algunos cuestionamientos sobre cuál es el sentido de este y otros viajes del presidente Javier Milei, teniendo en cuenta que se financia con dinero público. Bueno, hubo un intercambio hoy con el vocero Manuel Adorni y después lo vamos a repasar. También una semana llena de cuestionamientos acerca de la discusión en el Senado Nacional por la Ley Bases, que de alguna forma es como si lo hubiéramos naturalizado. Bueno, Argentina está en situación, discusión, Ley Bases, y eso es todo. Y a veces se pierde de vista lo importante, lo determinante que es para el futuro de la Argentina lo que se está discutiendo allí. Vamos a volver sobre esto también. Hay una foto muy importante hoy del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el gobernador de Santa Fe, Puyaro. Uno podría decir, o una foto muy importante de Puyaro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque es una foto y un mensaje político que tiene varios destinatarios y simbolismos. Y por supuesto vamos a estar muy atentos y atentas a lo que está pasando en territorio nacional. Algo se veía allí en Bahía Blanca, no hacían falta voces para mostrar lo que despidos en un supermercado estaban generando en una de las localidades más importantes de la provincia de Buenos Aires. Pero están pasando cosas también en Misiones y después nos vamos a detener a ver qué es lo que está pasando. La pregunta del momento, ¿cuál es el oído que el gobierno está teniendo respecto del humor social?
en eso que recién charlaba Maxi Montenegro con Hugo Jaime respecto de cuál es la interpretación que la sociedad le está dando en este momento. La foto de hoy respecto del ajuste, respecto del dolor en el bolsillo, respecto del miedo a la pérdida de empleo, respecto del miedo a poder ser pobre en poco tiempo. Bueno, estas cosas se están jugando y hay que ver qué es lo que está leyendo el gobierno en ese sentido. Todo esto vamos a charlarlo, compartirlo en el QR de hoy, día viernes, y muchas otras cosas más. Acompáñenme a la mesa, me voy a encontrar con el equipo. Hola Irina, hola Fer, ¿qué dice Martín? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen viernes para ustedes también, ¿eh? Igualmente. Bueno, en un ratito nos vamos a detener en el viaje de Javier Milei a España y enseguida vamos a tener una charla interesante con alguien que nos ha esperado varias horas, que vive de alguna manera en la noche y vamos a conversar a ver de qué manera se recibe al presidente Milei. Hoy hubo una discusión bien temprano acerca del sentido de estos viajes, más allá de lo que efectivamente signifique, el sentido de viajes del presidente que asiste a este tipo de citas que no tienen que ver con una agenda estrictamente oficial, no tiene que ver con visitas a autoridades de otros países, sino que va a foros donde la ultraderecha internacional, o por lo menos occidental, se codea, ¿no? Conversa acerca de lo que está pasando. Lo hizo en Estados Unidos un par de veces. Primero fue el Trump Fest hace un tiempito y después fue al foro Milken también. Y ahora en España a este foro de Vox. Es una pregunta legítima, ¿no? ¿Con recursos de quién y con qué sentido hace este viaje el presidente? ¿Cómo lo llamaste vos? ¿El Vox Fest? Vox Fest. Es difícil para pronunciar porque... Quiero dos. ¿Cómo? Una en español y uno en argentino. En español sería el Facha Fest. Bueno. En argentino Facha Fest. El Facha Fest en español. El Facha. En argentino es el Facho Fest. Sí. Eso es lo que va a pasar el domingo entre Milei y Santiago Abascal, el líder de Vox. Fue básicamente para eso. El resto es un acompañamiento, para no decir que era solo para eso. Sí. Veo algunos empresarios y listo. De hecho, hubo algunas reuniones, algunas gestiones casi de último momento, pero en segundo orden. Es decir, primero estaba la asistencia del presidente. Corregime, Martín. Sí, primero la asistencia del presidente al Vox Festival. Tal cual. Y después tratar de organizar algunas reuniones con empresarios para que no despierte tantas preguntas de un gobierno que se presume austero, pero que sin embargo a cada lugar donde Milei quiere ratificar el liderazgo del ultraliberalismo en el mundo, allí está, ¿no? Con una agrupación marginal hoy, nunca se puede saber el futuro, porque tampoco se sabía el futuro de la libertad avanza aquí. Pero Claro. hoy Vox es marginal, es una agrupación pequeña, en crecimiento en algunos lugares, en otros no. Bueno, se habla pero de pequeña. Hay elecciones legislativas y hay preocupación. A eso va. Igualmente, yo creo que, a ver, siempre debería ser, es bastante la plata que se está utilizando para el viaje, porque he escuchado, ya es una cifra que no es una pavada. A mí no me importa lo que, digamos, los presidentes para mí tienen que gastar, el tema en qué lo gastan. Pero me parece... Es lo que decís también. No, lo que decís no, pero ¿a quién vas a ver? Porque vos no podés ir a ningún país que viajes, vos podés dejar afuera al presidente. Eso es un principio de cualquier diplomático. Te explica primero, si vos viajás, no podés ir a Rusia y no ver a Putin, si no, no vayás a Rusia. Si vas a Estados Unidos y no vas a Biden es porque no te quiso atender él y te mandó al segundo, pero vos no podés ir a ver al contrario porque eso es una provocación. Pues pero Milei es un provocador. Bueno, pero es un provocador. Es su gran especialidad. Pará, es un provocador que llegó a la presidencia entonces, en esa condición. Pero está bien, pero la Argentina tiene una tradición con España, negro, de la conquista. Digo, no podés. Vos porque un loquito aparece, dice, no, yo quiero ir a ver a estos que son los más delirantes de España y voy a armar un despelote y te voy a generar un conflicto con alguien. Ya está pasando con los chinos. Acá, lo que pasó con los chinos, lo mismo. A ver, hasta Bolsonaro se tuvo que reunir con Xi Jinping, sí. ¿no? Sí. Bien, se juntos, entonces digo, vos no podés, hay cosas que son de principio básico. Pero Fer, hay que aceptar y entender que todo lo que se creía que no se podía, no solamente Milei, sino que la ultraderecha en el mundo lo va consiguiendo. Pero eso es que vos le estás dando una posibilidad de... Vos crees realmente que es una posibilidad. Ocurre, por eso, pero está bien, pero ocurre, pero vos tenés que... Como vos sos una nación, si vos crees que una nación queda atada a una cosa de 4 o 5 meses, en el tiempo no se puede naturalizar eso, se tiene que criticar más que el tema del gasto. Hablando de las autoridades, mirá Yolanda Díaz, la vicepresidenta española, cómo... Y de estas varias, sí, Martín. Cáncer es fuerte, ¿eh? Es una definición. ¿No?
Sumamente fuerte, sí. Cáncer era con Evita, con Eva Perón. Ahora es en general con la izquierda, el socialismo, el peronismo, el populismo. Está bien, pero vamos a coincidir que son todas que al esquema político, al esquema de la discusión pública sobre política en la Argentina, esas cosas ya no tienen el impacto que tenían. Es más, coincido con Irina, es un modo de acumular política que para Milei fue exitoso. Hasta ahora ¿Por sí. qué Milei no lo seguiría utilizando si efectivamente llegó donde llegó? Quiero saludar e invitarlo a la charla y agradecerle por la hora en la que nos está recibiendo a Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, analista político. Jorge, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Martín Granowski, Fer Cerolini, Irina Hauser, te saludamos en QRNA24. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Estás bien peinado? Quédate tranquilo. Gracias por la hora. Sí, ¿Qué hora sí. es? ¿Qué hora tenés, Jorge, allá? Las 2 de la mañana. Bueno, ¿estás bien? ¿Estás como pez en el agua o...? Sí, bien, mañana se va a casar mi hijo en un pueblo que es en donde estoy, aquí, en Soria. Pero bueno, gracias por eso y que la pasen muy bien. Mandale un gran abrazo. Bueno, Vale, a ver, gracias. Jorge, ¿qué estás leyendo de la visita? Estábamos charlando, no sé si pudiste escuchar alguna de las cosas que mencionábamos, pero ¿qué estás recibiendo? ¿Qué es lo que está pasando en España con la llegada del presidente Milei? Bueno, en el caso de España en concreto, además de que hay esta reunión internacional y hay que destacar que hay una internacional de ultraderecha, cosa que tiene su relevancia, porque no hay una internacional de izquierda en este momento, ni siquiera hay una internacional socialdemócrata. Claro. Eso ya es en sí mismo una cuestión interesante. Luego, recién la escuché a Yolanda, ya la había escuchado antes, está en la misma línea que hoy Sánchez, que también lo nombró. A ellos les conviene porque por ahora les suma bastante separarse de este personaje. Es decir, en el contexto español todavía polarizar y desplegar un antagonismo con respecto a este tipo de ultraderecha, la que encarna en este momento el presidente de Argentina, le conviene a Sánchez, no lo va a eludir. Es decir, hoy no necesitaba nombrarlo en la entrevista y lo nombró, y Yolanda no necesitaba nombrarlo y lo nombra. Luego después está el otro problema ya de fondo histórico, un cambio casi de civilización, que es que probablemente entre el capitalismo y la democracia, que había aparentemente una relación estructural, ya no la hay. Antes mercado y capitalismo eran sinónimos, ahora eso no está seguro y hay un experimento que se llama Argentina, que constituye una avanzada en este aspecto, que es porque las ultraderechas europeas todavía hay ciertos protocolos del Estado, incluso del Estado democrático, que no pueden fácilmente diluir, disolver. A ver, Jorge, te hago una pregunta ahí. ¿Esto quiere decir que Pedro Sánchez o el progresismo o el centroizquierda español le encontró la manera de interpelar nuevamente a la sociedad en espejo de la ultraderecha o eso está en disputa? Las dos cosas, Pablo. Le encontró una manera, la adoptó, porque, por ejemplo, el alto que hizo de los 5 días hacía una referencia expresa a la ultraderecha, diciendo, bueno, este mundo así no es vivible. Sabe muy bien que en las regiones de España, en particular en el País Vasco y en Cataluña, esos fenómenos todavía son débiles. Y por otro lado, evidentemente es un fenómeno en marcha, ¿no? Es decir, antes Vox no formaba parte del gobierno, ahora en su alianza con la derecha ultraderechizada, expresión que utiliza con frecuencia, ya está en el gobierno en Andalucía, por ejemplo. Claro. Y en Madrid gobierna el Partido Popular, pero con una señora que es de ultraderecha. Se suma a la charla Martín Granowski, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Buenas noches o buenos días? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, entonces. Vox, en la Argentina, Milei, en voto por lo menos, representó transversalmente a una buena parte de la sociedad, de los pobres a la clase media alta, una parte, no toda, 56% de votos. ¿A quién representa Vox en España socialmente? ¿Y qué características comunes y diferentes hay? Bueno, tienen una representación heterogénea como en Argentina, mucho menor, es una cuarta fuerza, pero por ejemplo la votan latinos, la votan inmigrantes. La cuestión ahí se vuelve insólita como en Argentina, porque nos muestra que los intereses económicos o vitales han quedado desplazados por otro tipo de intereses. Luego, claro,
están en paradigmas históricos muy distintos. La última vez que se encontraron Abascal y Milei, Abascal hizo un homenaje a Primo de Rivera y Sánchez y Milei el anarcocapitalismo. Pero comparten el odio a la izquierda, el odio al denominado progresismo, el odio a la nación impopular y luego un proyecto que ellos piensan que puede proliferar. Argentina es un experimento de avanzada, que es el Estado roba, los políticos son cómplices de ese robo y la inmigración es una grave amenaza para Europa. Y eso se viene cumpliendo, es decir, todo el voto europeo es un voto anti-inmigrante. Esa ya es una realidad, esa es una realidad que se cumple. Veamos lo que acaba de pasar en Holanda. ¿Qué pasó en Holanda? Contanos. ¿Qué pasó en Holanda? El tipo de la ultraderecha forma gobierno. Quiero decir que en el esquema del mundo del estado del bienestar, los inmigrantes tenían una función, que era que al fin y al cabo se hacían las cuentas y sin el aporte de los inmigrantes a la seguridad social no iba a haber más jubilaciones. Ahora se introduce una apuesta redoblada por la ultraderecha, es que no haya más jubilaciones, que las jubilaciones sean privadas. Y Milei es un experimento de avanzada en esto, ¿no? Claro. Dale, Irina. Jorge, recién hablabas del odio, algo que también mencionaba la vicepresidenta. ¿Cuáles son los efectos en los hechos más preocupantes del odio? En el caso de Europa es evidente que crece una xenofobia. Luego hay una marcada tendencia de los aparatos mediáticos, que ya hay muchos, inspirados en la ultraderecha, en contra de la ley del aborto, en contra del LGTBI+, y en contra del feminismo, porque atrás de esto está, vamos a decir así, un fantasma de ultraderechas, que es volver a imponer la reproducción blanca, la supremacía blanca, que esto no se llene. Esto en muy poco tiempo, los denominados inmigrantes tienen con mucha más facilidad hijos, tienen una relación, si han tenido hijos en la selva, en el volcán, en la frontera, en la guerra, no van a tener problemas en tener hijos en Barcelona o en Madrid. Y entonces es evidente que ahí hay un terror que tiene estas figuras de la ultraderecha a un mundo poblado cada vez que bajan al metro. Lo narran con mucha meticulosidad esto. Cada vez que van al estadio de fútbol, cada vez que ven que el mundo en el que ellos estaban situados se va diluyendo y empieza a haber un mundo mestizo. En pocos años Europa va a ser mestiza. Y no se puede entender, entre otras cosas, porque son multicausales las cuestiones, ¿no? Pero no se puede entender el auge de la ultraderecha sin esta realidad. Claro. A ver, Jorge, me resultó muy interesante esto que vos subrayaste. El gobierno español podría no haber mencionado a Milei, podría haberlo pasado por alto en la agenda, sin embargo lo usa porque entiende que le reditúa, le garpa, decimos acá, políticamente en la discusión interna. No fue solamente la vicepresidenta, fue también Morán, la ministra, si no me equivoco, de Ciencia, que ayer, creo, lo decía. De modelos, algo que acá funcionó durante bastante tiempo para el peronismo y aliados, digamos, pero que frente a Milei no funcionó. Incluso, ¿se acuerdan que la discusión era parada? Acá ya no es modelo económico, acá ya hay un problema de cambio de régimen. Esa era la amenaza respecto de quienes invitaban a reflexionar lo que podía hacer Milei en el gobierno. Te quiero preguntar, Jorge, sí, dale, querías decir algo sobre eso. Sí, no tenían necesidad, les ha venido bien Milei en ese sentido, porque si el mundo de la ultraderecha es un mundo bizarro, en el caso de Milei eso se extrema, es un énfasis ya absoluto. Y Milei es perfecto para antagonizar para el PSOE. Claro. Es decir, el PSOE sabe que tiene que defender determinadas ideas, la izquierda lo va a apoyar en esto, la izquierda independentista también, incluso la derecha nacionalista vasca también, así que Milei, si en el fondo hay ciertos sectores de la derecha que tampoco apostarían por un modelo como el de Milei. Entonces, le ha venido como un regalo la invitación de Abascal.
Claro. Jorge, te quiero preguntar por Argentina. Sos un estudioso, un analista permanente de lo que está pasando acá. Acá confrontación de modelo no puede ser, evidentemente, para la oposición, por lo menos por ahora. Te quiero preguntar, cuando hablas con dirigentes, estás en contacto permanente, ¿qué recomendás? ¿Esperar a que la sociedad se defraude respecto de la mejora en su calidad de vida o alguna acción política en particular para la oposición para poder interpelar y generar un contraste con el gobierno de Milei? Yo sin duda me inclino por lo segundo. Es decir, primero porque no entiendo lo primero. Te confieso que no entiendo en qué mundo es posible esperar. No sé, yo estuve ahora en Argentina y ya vi lo suficiente. O sea, y segundo, me parece que esperar muestra debilidad, porque en realidad eso de esperar es que no está resuelto el asunto interno. Es decir, la traducción de eso es que si estuviera resuelto el asunto interno no habría necesidad de esperar. Y encima todos los días hay signos de que los sectores políticos argentinos son ubicuos, cambiantes. A mí me parece que Milei es la oportunidad de revisar muy seriamente cómo se constituyó la política en la Argentina en los últimos años. ¿Y qué revisarías específicamente? La cuestión ideológica, la ubicuidad, la cuestión de que uno no pueda tener confianza claramente en cómo se definen las fronteras de un sector y de otro sector. Eso me parece terrible. No te voy a preguntar qué pensás de Scioli diciendo que Milei está para el Nobel de Economía, porque lo vamos a charlar después. Ahí tenemos un ejemplo atroz. Un ejemplo que reclamó la militancia de un montón de compañeras y compañeros, lo recuerdo perfectamente, y el tipo dice que habría que darle el premio Nobel. ¿Qué tipo de ideología es la que puede cobijar tantas heterogeneidades bajo su mismo manto y no descomponerse? Eso no existe. Es decir, estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo ese asunto, no somos de izquierda y de derecha, escucho siempre, bueno, ¿eso aumenta potencialmente el arco de las alianzas políticas? Sí, siempre y cuando que no se vuelva todo una indefinición horrible. Claro. Si no, prefiero que uno se reconozca como de izquierda. Porque la derecha está sabiendo todo el tiempo que es de derecha. No somos progresistas. Es fácil burlarse del progresismo, la tontería progresista, la clase media progresista. Pero a ver, eso cuidado. Cuidado, porque la ultraderecha sí tiene como enemigo el progresismo. Entonces, en la Argentina, yo pienso que, no sé cuándo van a ser las condiciones que hagan posible, tendría que haber de nuevo una revisión ideológica de ciertos fundamentos de lo que es la praxis política. No soy feminista, dijo el otro día nuestra querida Cristina. No sé si era necesario aclarar eso. El feminismo es uno de los vectores más importantes de las luchas contemporáneas políticas que tienen un proyecto nacional y popular. Y no hablemos del peronismo que considera a Trump peronista, a Putin peronista, etcétera, etcétera, que es desconcertante. No sé en qué mundo viven realmente. Jorge, anda a descansar, que mañana tenés fiesta. Te asusta un poco, te asusta un poco mi... Vos creés que son las 2 de la mañana, pero no, esto lo digo a las 9 de la mañana. No, para nada, si ya hemos charlado a esta hora. A esta hora es mucho mejor la conversación. Me preocupa que mañana disfrutes en la fiesta con tu hijo de vuelta. Un abrazo a la familia, que la pasa muy lindo. Muy amable, un abrazo a todos y me encantó volver a escuchar a esta compañera y a este compañero. Gracias. Siempre un gusto, Jorge, gracias. Bueno, Jorge Alemán, charlando con nosotros con algunas definiciones interesantes, casi que dijo, hasta que el peronismo no resuelva su propia identidad político-ideológica, ¿no? Me pareció que... Porque hay una diferencia entre ideología. Jorge habla de ideología, es una discusión. El punto es la ideologización, que en realidad es exacerbas tanto la cuestión ideológica que también se vuelve vacío. O sea, sin ideología es vacío. Con exceso de ideología, por decirlo de alguna manera, también termina siendo vacío porque son consignas puras y finalmente estás lejos de la tierra siempre. Bueno, lo último de este tema, por lo menos por ahora, lo mencionado, Manuel Adorni, vocero presidencial, alguien le pregunta sobre el viaje de Milei y esto responde. La pregunta es, el presidente está viajando a España por un asunto prácticamente particular. Porque... Es que esa es una apreciación tuya, que es un viaje prácticamente particular. Pero, se reúne con los... No solo se reúne con los... Presenta su libro hoy.
Sí, claro. Y también se reúne junta con un Vox. partido opositor de España. Nicolás, es la agenda que te pasé yo. Ya sé que hace Por el eso digo. presidente, porque soy el vocero del presidente, y porque soy colaborador del presidente, y porque hablo 70 veces por semana con el presidente. O sea que yo ya sé lo que hace el presidente. Lo que te digo es, en lo más importante de esa agenda, que se los comenté ayer a ustedes, lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales empresarios españoles, o CEOs de las principales empresas españolas, que además tienen gran participación en inversiones en Argentina. Y te recuerdo que parte de lo que hizo el kirchnerismo durante 20 años o durante 16 años o durante que pusieron sus narices en el poder fue espantar a cada persona que quería traer $1 a la Argentina. Así que no somos kirchneristas, no actuamos como kirchneristas. Y con respecto a los gastos del viaje, que te los puedo dar, te aviso que los recibimos con cierto rezago. Tengo una intuición. Ese tono de Adorni, al grito de no somos kirchneristas, es que la bala entró. Sí. Adorni teniendo que decir, no somos kirchneristas por los gastos, porque los aviones, porque no sé qué. No somos. Me parece que la pregunta sobre, ¿quién banca? ¿Qué sentido tiene bancar estos viajes de Milei? Por la inversión. Hernán Lester dijo hace unos días, yo no recuerdo exactamente las cifras, pero que el nivel más alto de inversión directa, no sé, Fer, si vos lo sabés esto, yo no sé la cifra, fue durante los gobiernos kirchneristas en la Argentina en los últimos 20 años. Sí, no con Macri. seguramente que lo fue mucho más que con Macri. Y además, a ver, basta solo hablar de Vaca Muerta. Está Chevron ahí, están todas las empresas, todo Vaca Muerta se hizo durante el periodo, ¿no? Y se continuó inclusive con Macri. Ya eso ya te deja la boca callada, no sé qué dice, la verdad, no sé. Es más, ¿te acordás la crítica cuando fue una vez que Cristina viajó y se encontró con el presidente de BlackRock, de la minera, la más grande, Barrick Gold? ¿Se acuerdan esa foto que la volvieron loca? Bueno, fue a ver al tipo. No era que estaba viajando a ver a uno que le gustaba en Canadá como pensaba. Fue a ver al que le dijeron, ¿qué hace Cristina con el director de la Barrick Gold? Bueno, se reunió. Y tiene negocios Barrick Gold acá. Entonces, digo, todos entraron, que por eso preocupa esta nueva ley que le dice a los que habían entrado antes, che, Teri, vos pagaste, qué esquil que sos, ahora entrás gratis. Bueno. Claro, a mí me parece que lo que hace es destacar la cuestión de las inversiones, de vamos a traer inversiones, buscando una contraposición con el modelo kirchnerista, del kirchnerismo, pero lo que están diciendo es, vengan todos que acá no van a tener ningún problema, nadie los va a vigilar, nadie los va a controlar, no solo por el RIGI, por otra cantidad de normativas que ya están vigentes. Bueno, de hecho la reforma laboral, otra cosa que decía Hernán es, cuando mayor creció la inversión y la tasa de empleo en esos años fue incluso con la doble indemnización, en su momento, es decir, con leyes más protectivas. Claro. Etapa de Dualde. A ver, quiero volver a algo que dijo, decías algo de Primo de Rivera, ¿te llamó la atención? Sí, a mí me llamó la atención una cosa que dijo Jorge Alemán recién. Jorge es argentino, vive hace mucho en España, porque arrancó en España como exiliado, hoy no, obviamente, hoy es un emigrado. Jorge nombró a José Antonio Primo de Rivera como ídolo de Abascal. Abascal es el jefe de Vox, a quien va a ver Milei, con quien va a compartir un acto el domingo. Primo de Rivera es el fundador de la Falange Española. La Falange Española no solo es la ultraderecha, es la ultraderecha con vocación popular y con logro de hacerse, con el haber logrado hacerse popular antes de Francisco Franco. Primo de Rivera vivió 33 años, 1903-1936. Fue fusilado en el 36. Estamos hablando de 33 años dedicado a formar la Falange. Es el fascismo, es Mussolini en España. A quien va a ver Milei es al que idolatra a Abascal, que sigue esa línea. Quieren ser populares. Quieren ser populares, tampoco son, no elitistas. Ni siquiera son liberales tampoco. No, son fascistas. Primo Rivera no era liberal. No, son fascistas. Además. Bueno, exactamente. Milei además cosa que no está es Milei. diciendo, yo soy un éxito en todo el mundo. O sea, mi liderazgo de ultraderecha se está notando en todo el mundo. ¿Vio que se ponen de moda las remeras? Sí. Yo creo que hay que hacer una remera que diga derecha y izquierda. De la foto a la derecha lo pone a Milei y a la izquierda al gordito de Corea. Y ahí tiene el mundo entero. Las dos puntas del mundo, el gordito de Corea y Milei. Son dos cosas raras que no, la verdad, no sé cuánto. Bueno, el gordito anda tirando cohete que le tira una parte atómica. Una parte atómica tiene. Recién hablaba Jorge Alemán sobre Daniel Scioli como la expresión de la contradicción de la política, si ustedes quieren, del centro hacia la izquierda de la Argentina y sobre todo del peronismo. Ustedes saben, le voy a contar una infidencia. Nuestro productor ejecutivo
hace unos días, creo que ayer, me dice, che, vamos con lo de Mayra Arena respecto de Scioli. Y yo dije, me parece que no es el tono del programa. Me parece que no, ya está, se sabe que circula, si tenemos que hablar de eso puede ser. Ahora, en el momento en que Daniel Scioli dijo que Milei merecía el Nobel de Economía y la política reacciona sobre eso, me ganó. Dice, che, dale, juguemos un poquito con eso y quedó esto, mirá. Desarrollo productivo, recuperación del salario, reducción de impuestos. Y va camino a ser el premio Nobel de Economía. Cuando decimos Scioli tenemos que decir el hijo de remil p*** de Scioli, que ahora es su nombre completo. ¿Qué te pasó, Daniel? No, es lo que pienso. No puedo parar de p***arlo. Siento que lo necesitas. Gracias. Te baja la tasa de interés al 40%, te pone al país en superávit financiero, en superávit comercial. Prácticamente estamos al borde de salir del cepo. Lo que no esperaba es que a todos estos que le venían diciendo traidor hace 20 años, siendo que él había sido un traidor que nunca había traicionado, ahora le haya dado la razón a todos esos hijos de puta. Se me aparece Miguel Ángel Pichetto también en la escena, porque Pichetto dijo, bueno, en realidad el traidor es el que hace un movimiento para empezar a cambiar el régimen, para cambiar un poco el sentido de algunas cosas. Es el primero que se atreve, etcétera, etcétera, ¿no? Puede parecer gracioso. Pero sí, y es mentira. Porque el primero que se atrevió a enfrentar a Cristina fue Massa. Y Cristina dice que lo respeta Massa porque es el único que se fue estando en el gobierno, que tenía un montón de cosas para perder y que armó un partido. No es lo mismo ni que hizo Pichetto ni lo mismo que hizo Scioli. En un ratito, está más cerca de la traición. Está claro el no punto. En un rato vamos a volver sobre esto porque creo que es algo que el propio gobierno debería estar observando, este gesto de Scioli, pero que abre muchas preguntas hacia adentro respecto a muchas decisiones que se tomaron en el último tiempo. Ibas a decir, Martín. No, algo sobre Scioli, yo lo definiría, traidor es una palabra que cualquiera puede usar, yo en el análisis político no la uso. En la vida sí, en el análisis político no. Voy a separar un poco las cosas, porque me parece que no ilustra. Es un tránsfuga, pero lo digo técnicamente. Es un tránsfuga, es tránsfugismo. ¿Qué definición? Un tránsfuga es alguien que pasa de una cosa a otra, de otra cosa a la tercera, de la tercera a la cuarta, sin ningún problema. Más que Pichetto todavía, porque lo de Pichetto me parece que se parece más a lo que Fer decía de Massa. Es más abierto. Yo lo veo más coherente tajante. Yo lo veo más coherente a Pichetto, y lo que me impresiona de Scioli es que lo diga. O sea, Pichetto saltó de ser el hombre mano derecha del gobierno a ser candidato a vice de Macri. No se fue a otro, no es lo mismo de Massa. Nada que ver, Massa fundó un partido, dijo me corro porque no quiero y juntó gente. El otro saltó a lo contrario. Es lo mismo que Scioli. Pero Pichetto históricamente tuvo un comportamiento sinuoso, digamos, por decirlo decorosamente. Me parece, a mí, insisto, lo que me impresiona de Scioli es que explicite, o sea, que diga como si nada el extremo contrario de lo que estaba diciendo hace unos meses. Pero, perdóname, estaba compitiendo para ser candidato a presidente contra el propio Javier Milei y eventualmente... Mayra Mendoza creo, yo no estoy buscando, no lo encuentro, yo creo que en la interna Mayra quedó, cuando era Massa Scioli, Mayra era una de las que quedó del lado de Scioli. Sí, bueno, estaba en el Ateneo. Es así. Estaba en el Ateneo, era una de las invitadas en el Ateneo. Sí. Estaba de ese lado. Por eso está tan caliente. Sí. Esto puede parecer gracioso en algún punto, un viernes a la noche, jugando con un editado. Para la construcción política y para la relación de la política con la sociedad es muy grave y en algún punto también germen de... Ahora, voy a molestarte. Perdón, germen de gente que viene por afuera criticando la política y con eso logra acumular poder. Sí. ¿Lo de Scioli es malo para la política o es malo para Milei? Buena pregunta, ¿la respondemos un ratito? Habló, ya vas a ver por qué, Martín. Habló Elisa Carrió también, dio definiciones. Elisa Carrió también es todo un elemento de la política argentina, de tanto en tanto aparece, habla, dice cosas. Después uno se puede preguntar si hace en consecuencia de todo lo que denuncia, pero habló de pimicidio o pimecidio. Vamos a escucharla. La gente no compra ni va a comprar con estos niveles de ingresos. De modo tal que la clase media argentina, la caída de la clase media argentina, lleva además la caída de la pyme argentina y están entre un 40 y un 60. Y hay pueblos donde han bajado hasta un 80. Entonces, cuando vos tenés que pagar empleados, tenés que pagar alquiler, te aumentan la luz, te aumentan el gas y además te bajan la venta un 60%, puede ser un pimecidio. Y yo creo que esto Toto Caputo no lo ve, porque en general los ministros de Economía o incluso el señor presidente
no recorre el país en auto, ¿se entienden? Bien, Elisa Carrió denunciando lo que muchos ya observan, digamos, ¿no? En la economía real, es decir, la suspensión en empresas, la cantidad de máquinas que se utilizan en las fábricas, muy venidas a menos, en algunos casos 50% como la industria automotriz, y lo que significa para las pymes que la gente no tenga plata para consumir, para comprar esos productos. Hay una pregunta para hacerse acá, y es si, por ejemplo, la coalición cívica en el Congreso, en la discusión de la ley bases, no digo que no le haya discutido cosas a Milei, para nada. Ha tenido definiciones importantes. Pregunto si es 100% consecuente con lo que denuncia eventualmente Carrió. Esas son las cosas que a mí me lleva a preguntar a veces esta definición de Carrió, que sabe leer, muy experimentada dirigente política, y sabe leer efectivamente lo que pulsa y probablemente lo que venga. Y sabe leer bien a la clase media. Sí, que es lo que supo leer en el 2008 cuando fue la 125. Así es. Que no era un problema agrario o rural solamente, era un tema de la clase media urbana. Lo leyó bien y fue un factor de debilitamiento del peronismo de ahí en adelante. Eduardo Mallea es el nuevo titular de aduana. Su ingreso también habla de la salida de quien era hasta ese momento titular, a quien corrieron, Irina, corregime, por una suerte de desintoxicación ideológica. Lo dicen ellos, lo dicen en un comunicado. Que creo que podemos compartir. Sí. A ver, comunicado oficial de la AFIP, y dentro de esto tiene que ver con la autoridad de la aduana. Me voy a acercar un cachito al monitor para leer bien esto, porque es para Superman. Profesionalización, modernización y despolitización de la aduana. Esa es la razón para el cambio de titulares. Entra Eduardo Mallea, ¿de qué es? Mallea disculpen la corrección en el graf. ¿Quién es o de dónde viene, Irina? Socio de un estudio que se llama Bruchow y Funes de Rioja. ¿Te suena? Sí, me suena. Bueno, es uno de los estudios que estuvo metiendo mano en la redacción de la ley bases y en la redacción del DNU, como muchos otros estudios. Es el segundo estudio de abogados más grande de la Argentina. Sí. Bueno, de ahí viene Mallea. Es un abogado experto en derecho aduanero, en derecho tributario, lo venden como muy reconocido, pero no deja de ser socio de este estudio que, como te digo, está trabajando para el gobierno. Entonces también lo de la desideologización y toda la cuestión es medio relativo. Sí, tiene todos los dedos pegados en el diseño de la regla de juego que implican la ley base. Exactamente. Hay un dato, me encanta QR, tratando de observar lo que no se ve, escaneando la realidad y observando lo que hay por detrás. Una pregunta con suma honestidad intelectual. Quien proviene de un estudio que representa empresas, a grandes empresas, enormes empresas, ¿está desideologizado? ¿No hace política a quien representa los intereses, por ejemplo, de las grandes corporaciones? Peor todavía. Peor todavía. ¿Por qué peor? Porque representa intereses. Y si primero representa intereses, todo el mundo representa intereses. En ese caso es el de las grandes empresas. Claro. ¿Qué hace la AFIP? Entre otras cosas, lo que tiene que hacer es monitorear, investigar, etcétera, etcétera, a las grandes empresas, a todos nosotros, pero básicamente a los grandes contribuyentes. ¿Y qué dice Milei? Los empresarios que fugan son héroes. Son héroes. Sí. ¿Y quién es la presidenta de la AFIP o la administradora de la AFIP? No puede ocupar. No puede estar en ese lugar. No hay mucho dale con lo que se puede y lo que no se puede. No se puede. Te quedaste en el 2000. No, es que vos lo das porque el tipo, vos te quedaste en que este muchacho lo que haga y se le ocurra va a seguir en el tiempo. Hay una muchacha no va a seguir también en el tiempo. Esto es cuestionable. Yo no sé, en este momento ya la Corte Suprema no aparece, los jueces no aparecen. También es como si se hubieran ido todos. Se acabó la justicia. Digo, ¿dónde están? No saca nada, pasa cualquier cosa. Ahora, uno cuando dice esto no es que está convalidando lo que pasa. Estamos mostrando lo que pasa. No, pero no se puede, yo digo que no. A ver. Pues sí que no se debe. Hay incompatibilidades. No se debe. No se es debe. una incompatibilidad. No, porque va a caer alguno y le va a decir, no, mire, este hombre no puede estar monitoreando esto porque primero representa interés, como cuando tenés información calificada, que vos no tenés que tener. Eso, que ahora esté todo dormido, que la justicia no diga nada, que no le den comedores, que no den remedio a los que tienen cáncer, que pase todo lo que pase, no quiere decir que eso se pueda naturalizar. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sabés qué otro ejemplo veo de esto? Y cerramos. Cuando Javier Milei en cadena nacional aparece, no recuerdo el motivo de la última cadena, algún anuncio que ahora no recuerdo, pero aparece con Caputo. Cuando fue el tema del superávit.
del superávit financiero, del superávit fiscal. Y Javier Milei aparece con el ministro de Economía y con el titular del Banco Central, que se suponía también tenía que ser independiente y que tiene una conducción independiente, ¿sí? Por fuera del Ejecutivo, pero aparece en la foto con Milei. Es decir, en realidad lo de desideologizar corre para algunos. Te agrego otro dato. Pero para otros no. Que Irina debe conocer bien. Florencia Mizrahi, la cabeza de la AFIP, también venía de un estudio, el estudio de Litvin, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí. Uno de los grandes estudios de la Argentina. O sea que está ahí. Brullú Funes de Rioja, ex-UIA y además autor de la reforma laboral. Y el estudio de Litvin es un estudio que a qué se dedicaba, entre otras cosas, a derecho tributario. De ahí a la AFIP. Derecho tributario asesorando a grandes empresas. Digo, para que no sé, digo, que los medios o que cerrás vos, ciertos, que no, cerrá. Ciertos sectores naturalicen algo o algo tapen. Por ejemplo, los viajes de Milei. ¿Ustedes se acuerdan? Digo, los presidentes no usan cartera, ¿no? Entonces parece que no les cuelga la Louis Vuitton, entonces no hacemos notas. Las notas que se hicieron sobre la Louis Vuitton, durante años estuvieron hablando de la Louis Vuitton, se dedicaron horas de televisión. Ahora, como no usa cartera el hombre, no hablan de la Louis Vuitton. Ahora, no quiere decir que no haya cosas igual o peores que en ese momento con la Louis Vuitton. Entonces, que algo se naturalice. Por ejemplo, ¿a usted le parece normal que la hermana por ejemplo, estaba mal lo que había hecho Macri de sacar un decreto que prohíba que se nombren a familiares directos? ¿Estaba mal o estaba bien? Algo estaba mal. O estaba mal lo que hizo Macri o está mal lo que se hizo ahora. Pero no se discutió. No es la misma vara. Para nombrar a la hermana hay que sacar el decreto. Sacaron el decreto y no se habló. Pero eso es otro disparate, perdóneme. Bueno. Cuando se vuelva a una cosa normal, van a decir que era otro disparate. Qué linda discusión la del país normal. Esa también me gusta. Bueno, acompáñeme un segundito. Quiero, ya que viene cerrando, vamos terminando la semana, primera semana de QR, me gustaría unir algunos puntos de esta semana. Y vamos a arrancar por algo que ocurrió efectivamente hoy. Es el presidente Javier Milei, en la presentación de su libro, por allí escuché que también puede haber acusaciones de plagio sobre este último libro de Javier Milei, temas que en realidad no nos preocupan tanto, más nos preocupan las políticas públicas de este gobierno. El presidente Javier Milei deja una definición hoy, además de que Argentina es un país de zurdos, además de que el socialismo es el cáncer de la humanidad, deja esta frase muy cortita, pero me parece llena de sentido. La compartimos. Si nosotros hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, esos recursos que se llevaba el fisco para financiar a los parásitos, ahora va camino a financiar al sector privado. De hecho, de estar discutiendo la posibilidad de una hiperinflación en el mes de diciembre, hoy hablamos de créditos hipotecarios a 30 años. Parece que algo cambió. Bien, dice el presidente, hasta hace muy poco estábamos hablando de hiperinflación y ahora estamos conversando sobre los créditos hipotecarios, sobre tomar créditos hipotecarios. Paréntesis, son créditos hipotecarios UVA. La experiencia de los créditos UVA en la Argentina no fue buena. Hace poco alguien me contó que Sturzenegger estaba en el Banco Central en aquel momento, le pide una reunión a alguien con mucho conocimiento del sistema financiero y Sturzenegger le cuenta que iban a lanzar los créditos UVA y esa persona le dice, pero si el plan de ustedes es bajar los salarios y eventualmente desregularizar la economía, eso no va a funcionar, eso es una bomba, eso va a estallar, porque va a aumentar la cuota y la capacidad de pago de la gente va a bajar. Bueno, terminó como terminó. Más allá de eso, y de esta reedición de los créditos UVA, el gobierno fehacientemente cree, está entre signos de pregunta, que hoy la discusión en la Argentina dejó de ser lo que podemos comprar con lo que ganamos, con el dinero que ganamos, con el salario que ganamos, y estamos pensando en comprar propiedades, en volver a tener acceso a créditos para la vivienda. O la preocupación en realidad por el acceso a la vivienda tiene que ver con el alquiler, de lo que casi no se habla, pero es un enorme drama para aquellas personas que incluso tienen que volver a vivir con sus padres, en algunos casos, adultos jóvenes que tienen que volver a vivir con sus padres, porque aumentan los alquileres y sus salarios no a la par. Acá hay una preocupación que es si el gobierno está teniendo un buen reflejo de si lo que dice y lo que nos cuenta que está pasando tiene anclaje en la realidad. Es decir, si se está corriendo, si se está desenganchando el discurso del gobierno sobre qué bien, gol, inflación 8,8, qué bien, gol, dejamos de hablar de la hiper y hablamos del acceso a créditos, y lo que está pasando efectivamente en la discusión en los barrios, en las familias, en las casas, en las pymes,
en las fábricas, en los clubes, en las reuniones de amigos y amigas. Acá hay un riesgo muy importante del gobierno. El gobierno puede estar arrancando un camino de desentenderse de esa discusión. Lo escuchaba también a Máximo Montenegro con Hugo Aime decir, che, cuidado, lo venimos compartiendo acá también, porque la gente deja de hablar, sigue hablando de la inflación, le sigue preocupando, pero empieza a escalar la preocupación por el empleo. U otra pregunta, decía Hugo Aime, dice, la preocupación porque yo empiece a ser pobre. La preocupación porque esta familia de la que soy parte sea pobre. No es solo el gobierno el que corre el riesgo de desengancharse de la percepción de la ciudadanía, del humor de la ciudadanía. También es el Congreso Nacional. Acompáñeme con esto que salió hoy. Esto se conoció hoy. Es un comunicado de Capital Humano, del Ministerio de Capital Humano. Tiene que ver con el financiamiento de las universidades públicas y tiene que ver con la negociación del gobierno con la Universidad de Buenos Aires. Les recuerdo algo antes de empezar a leer. Cuando hablamos del financiamiento de las universidades nacionales, estamos hablando de la movilización del 23 de abril. De esa movilización que abrió otra lectura, que para algunos analistas es una bisagra, es un momento bisagra en el gobierno de Milei, porque amalgamó en la Plaza de Mayo, en una movilización mucho más importante de las que se recuerden hasta acá, algunos dicen de las más importantes desde la recuperación de la democracia, y que al gobierno le generó una enorme preocupación. El presidente tuvo que decir que hablaba muy bien de sí mismo, que todos tuvieran que juntarse para confrontarlo. Tan grande soy que se tienen que juntar todos para hacerme frente y discutirme a mí. Miren este párrafo, el primero. Como parte de un acuerdo con el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, el Gobierno Nacional ratifica su decisión de garantizar el financiamiento de los gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas nacionales del país. Después explica y vuelve con el aumento del 70%, y otro refuerzo luego, algo que las universidades nacionales ya habían dicho que eso no era así, que eso no alcanza de ninguna manera para cumplir con el presupuesto. Pero me quiero quedar con el primer párrafo. Reconoce el gobierno, ¿qué hora es? Casi las 10, debería decir esto después de las 10 de la noche. Pero esto es pornográfico. Esto es pornográfico. Dice el gobierno que acuerda con las universidades a través de senadores de la Unión Cívica Radical. Está reconociendo que hay un toma y daca. ¿Para qué? Y probablemente para cambiar votos en la ley bases. Primero, eso que el gobierno decía que no corría, que se había acabado la negociación con la casta. Principio de revelación, aparecen, quieren negociar privilegios. Ahí va el gobierno y negocia. Segundo, la Unión Cívica Radical debería estar que trina por esta confesión de parte que hace el gobierno. Por esta razón es que se negocia con la Universidad de Buenos Aires. Según lo que plantea el comunicado, Emiliano Jacobiti, vicerrector de la UBA, dice que no tiene nada que ver esta discusión. Bueno, puede ser. Habría que avisarle al Ministerio de Capital Humano que no lo entierre. Porque lo que está diciendo es que están negociando fondos por votos. Dijo Moriñigo, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, se acaban de inventar los ATN de la educación universitaria. Es muy grave. ¿Por qué decía yo cuidado? Porque toda la negociación ley bases, que quizá algunos senadores y senadoras, diputados y diputadas creen que la sociedad ya la naturalizó, que ya la aprobó, que no va a pasar nada, está atravesada por este tipo de negociaciones. Por algunos sectores, incluso algunos gobernadores que te dicen, dame un puente, te entrego la nación. Esto también desacredita la política. Esto también tiene consecuencias en la calle. Tiene consecuencias también lo que acabamos de comentar de Daniel Scioli. Daniel Scioli, alguien que estuvo a un tri de ser el candidato a presidente para enfrentar eventualmente a Milei en un balotaje, primero una elección, pero después en un balotaje, termina diciendo que Milei merece el Premio Nobel de Economía. En una traición a los propios ideales que representaba hasta hace poco. Eso no es gratuito. No es gratuito para el gobierno tampoco. Porque alguien debería señalar al gobierno que se está nutriendo de gente que efectivamente... Si alguien es casta en este momento, en la definición que el propio Milei le da, es Scioli. Y lo tiene en el gobierno, en un lugar muy expectante, muy importante. ¿Para legitimar qué? No importa. Pero el gobierno habla de que el tema de agenda en la Argentina son los créditos hipotecarios. El Congreso negocia presupuesto universitario por votos.
Y aparece Scioli, ex candidato o potencial candidato a presidente de quien estaba jugando en el balotaje o la principal oposición a Milei, diciendo que merece el Nobel de Economía. Todo eso tiene una traducción en la calle, que es que en algún momento, cuando la situación se pone muy fulera, lo primero que observan las sociedades, levantan la cabeza y ven quién está haciéndole burla en este tipo de situaciones. Miren, algo que también pasó inadvertido y que es de esta jornada. Atención con lo que está pasando en Misiones. En Misiones, en la madrugada de hoy, policías retirados, pero con apoyo de policías activos, agarraron una camioneta patrullero, se fueron hasta una de las avenidas más importantes, la Avenida Uruguay, que da acceso al microcentro de Posadas, e hicieron esto. Esto que están observando lo hizo la policía de Misiones. Bajaron gomas, quemaron gomas, cortaron la Avenida Uruguay. Allí hay policías retirados, pero tienen el apoyo de policías activos. ¿Por qué? ¿Qué reclaman los retirados? Reclaman mejor jubilación. ¿De qué depende la mejor jubilación de los policías retirados? Del salario de los policías activos. Y esto está pasando. Mañana se conformó el comité de crisis del Ministerio de Seguridad Nacional, porque mañana llegan 200 agentes de gendarmería para tratar de resolver esto que ya le pasó al gobierno de Misiones. Y que algunos dicen quizás fuimos demasiado contemplativos en la protesta anterior. Hay que ver qué es lo que pasa mañana. ¿Y con qué convive esto? Con otros salarios estatales que están pidiendo de una manera muy pero muy intensa que se mejore esa situación. Son los y las docentes que durante todo el mes, cada jueves que había sesión en la legislatura, se movilizaron. Pero esta vez se movilizaron, se enfrentaron con algunos sectores de las fuerzas de seguridad y cortaron la ruta 14 y cortaron la ruta 12. Están reclamando salarios. En estos meses, 20% de aumento frente a 65% de inflación. No resiste. ¿Por qué vinculo esto con esta semana que está terminando? Porque hay que tener memoria al gobierno que tanto homenajea a la década del 90, que tanto lo homenajea a Menem. Hay que tener memoria de lo que pasó en el 93 en Santiago del Estero, el santiagueñazo. Hay que tener memoria con lo que pasó en Cutralcó, el Cultracaso, pero hay que tener memoria dónde comenzaron. Comenzaron en distintas localidades, en provincias, en algunos casos demandas de trabajadores y trabajadoras del Estado porque no le alcanzaba la plata y sumándose a otra situación. Despedidos y despedidas de empresas a privatizar, despedidos y despedidas de organismos del Estado y dependencias del Estado que estaban cerrando o desfinanciadas o vendidas. Y un elemento más, lo veíamos en el resumen, eso que pasa en Bahía Blanca en un supermercado, empresas que cierran, empresas muy importantes que nuclean despedidos y que después empiezan a observar, che, cuidado, porque mi reclamo como trabajador de clase media es bastante parecido al reclamo que hacen las organizaciones sociales. Y esa Junta, al final de la década del 90, terminó ya sabemos cómo. Entonces, advertencias para el gobierno que no crea que lo que narra, que lo que cree que la sociedad puede llegar a festejar, sea lo que realmente esté pasando. Bueno, algunos puntos, preguntas para hacernos de situaciones que ocurrieron solamente esta semana en la Argentina, solamente esta semana, y que habla de la temperatura, del humor social y de lo que el gobierno está leyendo efectivamente en la sociedad que gobierna. Bien, cerramos aquí, nos vamos a la primera pausa. Sí, estamos en QR, vamos hasta las 11 de la noche y todavía tenemos mucho más para compartir. Seguimos en QR. Está Florencia Marcarián, abogada especializada en temas previsionales. Bienvenida, Flor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar acá. Bueno, ¿por qué nos pareció importante? Porque hay novedades en términos de los saberes previsionales, de las jubilaciones. Se viene el cobro de junio y con las idas y vueltas en términos de las fórmulas y demás hay dudas, ¿no? Para pasar un poco en claro de qué manera está compuesto el haber de junio y después en julio, entiendo yo, ya con la nueva fórmula previsional. ¿Cuáles son las novedades, Florencia? Bueno, se confirmó el bono nuevamente de 70.000 pesos. Hay que recordar que es un bono que se viene dando desde marzo. Sí. Pero así como van aumentando los saberes conforme al índice de precios al consumidor, el problema está en que ese bono, primero, no está integrado, que es algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo, pero bueno, no lo terminan de integrar al haber. Y
tampoco lo van aumentando, ¿no? O sea, aumenta el haber mínimo, o todos los haberes en realidad, teniendo en cuenta el IPC, pero no el bono. Es un bono sin aumento. Claro, eso invita a pensar que se sigue licuando de alguna manera la jubilación, licuadora para las jubilaciones. Así es, ¿no? Tengamos en cuenta que esos 70.000 de marzo no rinden igual que los 70.000 que van a ser en junio. Claro. Yo hice el cálculo a marzo, habíamos hecho, que estaba la placa en algún lado, estará, pero bueno. Hicimos la jubilación mínima actualizada por inflación a marzo y sumábamos la devolución del IVA que se quitó después porque Massa lo quería convertir en ley. ¿Se acuerdan que te devolvían hasta 18.000 pesos? Si sumabas todo actualizado en marzo, daba 310.000 pesos la jubilación mínima. ¿Cuánto está ahora? Entonces, bueno, sumando los 70... ahora con el aumento en junio, 206.994. No, más los 70. Más los... bueno, 270. Pero 270 sí, contra 330 y pasaron 3 meses más. Son 60.000 pesos así. Abajo. Eso si se hubiera mantenido la fórmula anterior. Sí, a marzo. Si vos la actualizás ahora, capaz que da 400. Sí, claro, si ¿Y eso era con bono o sin bono, Fer? No, con el bono. Con el bono. Pero el bono, en aquella etapa, cuando subía la jubilación, subía el bono. Ahora están subiendo la jubilación sin subir el bono, que es lo que está explicando ella. Florencia, ¿cómo hay que leer cuando llegue la jubilación de junio, la que se cobra en junio? ¿Cómo hay que leerla? ¿Qué partes tiene? Bueno, tiene, a ver, el nuevo haber con el aumento del 8,8%, más el bono, que por supuesto siempre lo encuentran con un nombre distinto en el recibo, lo van modificando, es el bono. De todas maneras, aquel que cobre por encima de estos 206.000 pesos, pero por debajo de los 276, va a recibir un bono proporcional, como viene pasando hasta ahora. Y además, el medio aguinaldo, que por supuesto hay que calcularlo con el haber, ¿no? No teniendo en cuenta el bono. El bono no, claro, no corre para hacer el cálculo. Claro, no es sobre los 276, es sobre los 206. ¿Y a partir de julio qué va a pasar? Y a partir de julio empieza a aplicarse únicamente el índice de precios al consumidor. Hay que recordar que hasta junio lo que pasaba es que se iba a ver si los aumentos que se fueron dando por la inflación superaban, igualaban o estaban por debajo de lo que resultaba de la fórmula de movilidad. Hoy se conoce que los aumentos han dado un 53% y la fórmula ha dado menos de todos estos aumentos. No se va a hacer una quita en las jubilaciones, en las pensiones no contributivas, ni tampoco en las pensiones contributivas, pero no se va a dar más que el 8,8% de aumento. Claro, eso es importante. Si se pasó, no se quita nada. Así es. Eso lo había aclarado el gobierno. Lo último que faltara que los jubilados tuvieran que devolver unos mangos, ¿no? Ya era... El gobierno debería devolver, ¿no? Porque ¿cuánto hubo de pérdida desde que asumió Milei? ¿30, 40% real de jubilación? Sí, más del 30. Sí, 33. Más del 30%. Eso no está contemplado en nada de lo que decís, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que, a ver, hay... qué interesante esto, porque justamente hay problemas con el tema del empalme también, ¿no? Con la pérdida de enero, porque cuando se cambia la fórmula... en realidad no es que se cambia la fórmula, ¿no? Empiezan a aplicarse estos aumentos por decreto. Entonces, enero quedó como... ahí ese 20,6% que no se termina de reconocer, se dio en abril un 12,5% como, o sea, de manera extraordinaria, ¿no? Sí. Ahora falta ese 8%, entonces todavía queda desactualizado. Y hay proyectos para que se reconozca, para llegar a este 20,6%, pero hay que recordar que a hoy ya de nuevo queda licuado. Claro, hay proyectos en la Comisión de Previsión. Los propios radicales tenían Sí, hay un enojo en Unión por la Patria porque había un acuerdo con el radicalismo que finalmente se terminó rompiendo. Seguramente hablaremos de eso cuando se discuta. Pero eventualmente lo que ahora podría llegar a ocurrir es que las jubilaciones ganen o le emparden a la inflación, pero no recuperar lo que pasó. Y hago una pregunta más. ¿De qué manera podrían ir aumentando las jubilaciones? Tampoco, están encorsetadas en la jubilación. En la inflación. En la inflación, así es. Hay proyectos también para tener cláusulas gatillo, porque si se cumple el proyecto económico del gobierno y comienza a bajar la inflación, va a llegar un momento en que los jubilados no van a tener aumentos, ¿no? Claro. Y hay que tener presente que a veces... no van a tener aumentos por encima de la inflación. Claro, sí. O sea, el tema es que no siempre se aumentan en distintos rubros
únicamente por la inflación, ¿no? Hay distintas cuestiones que hacen que aumenten otros rubros. Claro, Y se supone que el modelo... Claro. Sí, el modelo subía pegado en el otro, si subían los salarios, vos estabas siguiendo el salario, que es lo que están pidiendo ahora los policías de Misiones. Claro. De la otra manera, no, ya quedás ahí clavado. Y en el 1 a 1, durante el gobierno de Menem, quedaron clavados en $100. La última pregunta, ¿cuál es la consulta más habitual que te hacen, Florencia? Bueno, ahora hay mucha gente preocupada con esto de que se va a derogar la moratoria, la última, la 27705. Mucha gente preocupada porque sabe que no va a llegar a jubilarse con los 30 años de aportes. Entonces siempre la consulta es cómo puede hacer, qué es lo que va a pasar, o si le van a quitar esa jubilación que tuvieron con moratoria. Todo es, las consultas suelen ser con respecto a esta cuestión. Quien ya ingresó o quien ya esté en trámite de la moratoria, ¿eso no se lo pueden quitar? Así es, no se lo van a quitar. Lo que pasa es que aquellos que están en actividad o que todavía no llegaron a la edad jubilatoria y podían comprar los años de aportes, todavía los pueden comprar. Sí. Lo que pasa es que la recomendación es comprar los aportes que le falten ahora, mientras sigue vigente esta moratoria. Todavía no se derogó, todavía no se aprobó. Comprarlo? ¿Desde qué edad puede una persona Desde comprar? 10 años menos de la edad jubilatoria, las mujeres a partir de los 50 y los hombres a partir de los 55 pueden comprar los aportes que le falten. Bien. Pero es una moratoria cara. Florencia, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, acompáñenme otra vez a la pantalla porque quiero que hablemos de algo que Martín Granowski y Pablo Ibáñez nos vienen insistiendo. Atención, síganlo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Por qué? Por la gestión en la provincia, sí, también. Pero a ver qué es lo que está haciendo el Clio. ¿En qué anda el Clio? El famoso Clio de Carly Bianco, el principal asesor, bueno... una función política muy importante dentro de la trayectoria de Kicillof hacia la gobernación, porque es un Clio federal, Martín. Y este Clio federal tuvo una estación muy importante en estas horas. Estuvo esta semana en Chubut. Primera parada del Clio, que ahí lo tenemos en pantalla. Ahí está, Península de Valdés. Bien. Mirá qué bien. Mirando los lobos, no sé. En este caso, a la ballena franca austral. Ballena franca, bien, Sí. ok, no era lobo, era ballena. Y de ahí se fue a Rosario. A Rosario. Hoy estuvo el Clio en Rosario. Ah, muy bien. Casi no pasó por La Plata, porque miércoles Chubut, ahora Sí. Rosario, casi no pasó por La Plata. Bueno. Rosario no es la capital de Santa Fe, pero es la ciudad más importante. Ahí está el Clio, mirá, falta el monumento a la bandera. Bien. Había una foto del gigante de Arroyito, no la quisieron poner, no lo entiendo muy bien por qué. Nos están Usted tiene discriminando. intereses particulares allí, claro. Sí, pero bueno. Así es. Y Bien. mirá, con las calco Sí. del Clio, ¿no? Que va pasando por distinto. ¿Qué sentido tiene para vos, Martín, la reunión o la firma de algún convenio entre Puyaro y Kicillof? En este Clio estaba Kicillof justamente. Y Carlos Bianco, que vos nombraste, es el ministro de Gobierno Sí. de Kicillof. Hubo un antecedente de esto que fue un acuerdo de cooperación en su momento entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe por el tema del narcotráfico, justo cuando se dio la serie del pico de asesinatos, cuando asesinaron al playero, al colectivero, a los dos taxistas, ¿te Sí. acordás en ese momento? Ahí hubo un acuerdo, un primer acuerdo y hubo una entrega de patrulleros por parte de la provincia. Kicillof se encontró con Puyaro ya en San Nicolás en ese momento. Y a su vez hubo un acuerdo en Rosario, en Santa Fe, pero Kicillof no viajó. Ahora viajó directamente a Rosario y lo que hicieron fue, en la parte específica, después hablamos de la política si querés, pero en la parte específica lo que hicieron es ampliar ese acuerdo. Firmaron el 08 de los patrulleros, el Clio no va a ser patrullero, el Clio se lo queda. El Clio podría hacer cualquier cosa, pero porque además debería ir a Córdoba en algún momento, supongo yo, no lo sé. Ahí no sé, ahí le falta la calcomanía de Córdoba. Sí, no, está todavía la calco, ¿está? pero es más a futuro. Bien, ¿no? entonces Me será imagino. para después. Bueno. Pero ahí firmaron acuerdo, patrulleros, coordinación de inteligencia, coordinación de prevención y la segunda etapa, cerquita de Rosario, San Nicolás, que es provincia de Buenos Aires, de ahí van a coordinar acciones de inteligencia, Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Seguridad de Santa Fe, contra el narco. Dice Martín Granowski, bueno, hay un elemento que tiene que ver con lo técnico, con lo específico, hay otro político. Para empezar a hablar de eso, escuchemos al gobernador Maximiliano Puyaro después de la firma de convenios con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En primer lugar, agradecerle a Maxi por recibirnos hoy, por la firma de este convenio. Ya ha sido... Bien, ese era Kicillof, probablemente ahora lo vayamos a Sí, escuchar. Habíamos... Pero hay un datito ahí, perdón, Pablo. ¿Cómo?
Hay un datito ahí. ¿Cuál? En este pedacito. ¿Ya? ¿Cuál? Porque la política también se hace de estos gestos. Le agradezco a Maxi, no al gobernador Puyaro, ni a Maximiliano Puyaro. Le agradezco a Maxi. ¿Qué es eso? Somos amigos, tenemos confianza, no nos conocimos recién. Por Lo eso más estoy acá. lindo del periodismo y de los maestros del periodismo como Martín, no por grande, por No experiencia y exagere, no sabiduría, exagere. tiene que ver con que no se le escapa ningún detalle, ni siquiera ese. Ahora sí lo escuchamos a Puyaro. Gobernador, le agradezco profundamente, pero profundamente, ante todos los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe, el esfuerzo y la solidaridad que tuvo con nosotros. No lo vamos a olvidar, pero vamos a estar a la altura de las circunstancias cuando ustedes también nos necesiten, nos requieran. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué significa esto políticamente o qué quisieron ambos que signifique esto políticamente? Cada uno hace su juego, pero en el juego convergen. Cada uno tiene sus intereses. Puyaro busca nacionalizarse. Axel Kicillof busca nacionalizarse. ¿Los dos quieren eso? ¿Competirán en algún momento? Yo no lo sé. Pero este no es el momento para eso. Estamos en el 2024. Aunque piensen que eso puede Sí, llegar por a ocurrir. supuesto, pero eso podrá ser en el 2027. Yo no Sí. sé si lo tienen en la cabeza o no. En la cabeza lo tienen otros, yo no sé si ellos. Pero nacionalizarse y jugar, sí. Lo tiene en la cabeza cualquier gobernador. Estamos hablando de dos provincias importantes, además de todo. Claro. Dos provincias grandes, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. Puyaro es radical, creo que no lo dijimos todavía. Axel Kicillof es peronista. Puyaro dijo que dentro de su espacio recibió críticas. Un radical dentro Juntos por el Cambio. Exactamente. Y dijo que en su espacio recibió críticas. Y Puyaro, en el tema de las universidades, se distanció de Jacobiti y el radicalismo de la capital. Y estuvo en contra de que la Universidad de Buenos Aires se cortara sola y firmara el acuerdo. Sí, fue muy crítico este ayer. que vos, Sí. del que vos hablabas, del toma y daca. Sí. Que para mí tiene una característica de paso. Yo estoy de acuerdo con el toma y daca, es políticamente incorrecto lo que voy a decir. Sí. Lo que creo que el gobierno toma mucho y daca poco. Está muy bien. No, y además criticó mucho esa manera de hacer política. Además. Pero eso existe. Mira, en Estados Unidos, en el Congreso, hay una comisión específica de toma y daca. Es transparente. Después habrá cosas no transparentes, por supuesto. Está bien, pero si vos decís que es un nido de ratas porque te invitan a eso, Sí. te das vuelta y haces eso, sos el que le pone la... Bueno, no importa, me hace No, decir no, cosas pero que no además, quería. sí, claro. Es que vos decís eso y después no sos justo. Además de Claro. todo. No es solo el toma y daca. No daca, yo insisto Sí, con sí, eso. está muy bien. Y cuando daca desparejo. Bueno, a ver, uno lo piensa quizás desde qué está haciendo Kicillof, que va a ver a Maximiliano Puyaro a Santa Fe, pero uno también tiene que pensar qué es lo que está haciendo Puyaro, Claro. que lo recibe a Kicillof y seguramente alguien le va a decir, mirá con quién te juntás. Axel Kicillof también habló en ese encuentro y dijo esto. En primer lugar, agradecerle a Maxi por recibirnos hoy, por la firma de este convenio. Ya ha sido explicado por los dos ministros, agradecerle también al ministro y contar y reconstruir un poco la historia para comprender por qué llegamos hoy a esta firma. Creo que hoy lo que estamos celebrando es un avance más, una institucionalización a partir de una unidad permanente, coordinada de investigación y también de articulación de acciones entre el Ministerio de Seguridad, entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Es una fase superior de lo que veníamos haciendo porque le damos un marco institucional y permanente, que tiene que ver tanto con compartir información de las investigaciones, informaciones de inteligencia, informaciones que tenemos en cada una de las provincias, como también en materia de formación, y veremos, porque lo tenemos proyectado, una posibilidad también de generar un marco de estudio, de análisis conjunto sobre la cuestión del narcotráfico. A mí me parece que... Bien, allí estaba Axel Kicillof. Hay una cosa de la que no habló, Pablo. A ver. Pero para mí la habló, haciendo esto que hizo de ir a Rosario. El mensaje es, hay interna, ¿no es cierto? Y se especula, Máximo Kirchner sí, Máximo Kirchner no. Internas crítica, dentro Cristina, del- exactamente, del dentro del peronismo, peronismo. sí. 17 de noviembre, elecciones del PJ de la provincia de Buenos Aires. Más allá de lo que Kicillof opine. Pero en esta acción hay un mensaje por eso. A mí eso no me interesa, o no me interesa hoy por lo menos. Yo estoy afuera de la interna chiquitita. Ese es un mensaje de Kicillof. Mensaje también para afuera. Para afuera y para adentro. afuera. Sí, para todos lados. Gracias, Martín. Bueno, nos Contrario. vamos a detener en este momento de QR, ya jornada de viernes, en repasar momentos destacados de esta semana del programa.
con nuestros invitados e invitadas y también con algunos conceptos claves que nos parecían. Para cerrar, insisto, que vale la pena con un resaltador pasarles por encima y compartirlo con ustedes otra vez. Estaban todo en el rulo del plazo fijo y la producción se venía muriendo. Ahora es exactamente lo contrario. Sale del rulo financiero y va a sectores productivos. Y ahora sí, ojo, el gran desafío que tenemos todos es ser eficiente. La semana porque ya pasada... no se gana más por tenencia, por tener un estante lleno de mercadería, como se ganaba plata antes. No, ahora no se gana más por tenencia. Es más, el que estaba estoqueado se comió la mague del dólar que iba a estar 2.000, 3.000 pesos, como decían los jinetes del fracaso. Bueno, no, tenemos otra realidad. Pero los datos no dicen lo que usted está diciendo. La semana pasada se conoció la industria que cayó 20% y la construcción que cayó 30%. No sé en base a qué dato me está La construcción está ligada a la obra pública. Pero bueno, y la industria, 20%, ¿cómo se explica? Porque no está yendo el crédito ahí, créame que no está yendo. Pero dale tiempo, si recién están anunciando crédito hipotecario. Pero no hay reactivación económica, Poltroni, los datos lo dicen. A ver, ¿en base a qué usted menciona que hay reactivación? Estoy diciendo, la baja de la inflación y que el dinero busca destino. Eso no es reactivación económica, permítame, con todo respeto se lo repito. Hablando de Lustó, hoy lo escuché decir que él había hecho consultas de qué había pasado en diputados sobre estos puntos y que algunos legisladores, algunos de radicalismo, pero también de otros partidos, o de otros espacios, bancadas, le habían dicho que había un agotamiento emocional, porque se había discutido muchísimo, demasiado, una ley muy amplia de muchos artículos, y que eso había influido de alguna manera en la valoración que habían hecho en diputados de la ley. Es un comentario poco serio ese. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que no es así. Hubo una negociación del gobierno con el radicalismo. Salió en los diarios. Es así. No es que la leyeron mal, o los agarraron cansados. No. Hay una a ver, te voy a decir una cosa, Pablo. Yo creo que hay que construir un frente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, con el radicalismo. Para mí, parte de la construcción de una alternativa a los libertarios pasa por articular un proyecto común entre la tradición radical, la tradición peronista, la centroizquierda, y hacer una gran convocatoria a todos los sectores lúcidos y racionales de la sociedad civil. Dicho lo cual, te digo, hoy el radicalismo está teniendo una posición ambigua y lo que dijo Martín es mentira. Es poco serio decir eso, porque tenían un acuerdo con el gobierno. Salió en el diario de la Nación. Recomiendo a la gente que vaya al diario y lo lea. Pensar que estas prácticas que expresan del universo del 1.300.000, las denuncias son el 0,3%. Es decir, el 0,3% de los beneficiarios expresó una denuncia que se canalizó a través de la justicia. Es decir, existe en una porción minoritaria dentro del universo de la política social. Obviamente que exista cualquier injusticia y cualquier hecho de abuso de poder, la justicia tiene que intervenir. Ahora, ¿qué es lo que uno ve? Que acá no se busca justicia. Acá no se busca generar una transparencia en la política social. Lo que se busca es desarticular la organización popular y la organización comunitaria. Y ahí ya vamos a otro nivel, digamos, la discusión. Porque uno podría decir que se transparente, que haya una línea donde se denuncie, que se plantee objetivamente cuál es el universo, pero que no, a partir de eso, se pretenda pensar que la organización social es la práctica del 0,3% que se expresa en esas denuncias. Acá hay un problema del sistema universitario de conjunto que de alguna manera el gobierno reconoce cuando le reconoce a la Universidad de Buenos Aires un aumento de 270% de la cuota de gasto de funcionamiento. Introduzco, nosotros tuvimos solo un 70% de aumento en esa cuota que sirve para pagar todo lo que no es salarios entre enero del 23 y abril del 24. Si nosotros hacemos abril del 24, abril del 23, lo que todo el sistema universitario tiene para pagar todo lo que no es salarios es un 40% de lo que teníamos el año anterior. Yo recordaba, lo veía hace poco en algún canal, lo mostraban a Menem con Cavallo, donde había aparecido un dato parecido a uno que salió hace poquito de la fuerte caída del consumo de carne por habitante. Sí. Y entonces Menem, con ese estilo que tenía, le decía, bueno, Mingo, estamos ayudando a cuidar la salud de la gente, porque si comen menos carne, eso es bueno para la salud. Es lo mismo que decir, estamos haciendo el ajuste, ahora somos unos fenómenos. Y las consecuencias que tiene sobre la gente, y el problema que tienen, es decir, 4 millones más de pobres, creo que subió en 4 meses un 12%, algo por el estilo. Ahora, si vos agarrás lo que quiera, estamos derrotando a la inflación,
¿Sabés cuánto es la inflación de los 5 primeros meses del gobierno de Milei? 109%. Uno de esos momentos destacados, estaba Daniel Menéndez de Barrios de Pie, tenía que ver con algo que fue muy importante esta semana, los allanamientos a las organizaciones sociales, los cuestionamientos del gobierno, otros sectores de la política y muchos sectores de los medios de comunicación, de la prensa, sobre algunas maniobras de extorsión, de apriete, de forzar a que integrantes de las organizaciones sociales vayan a las movilizaciones, sean parte de comedores. Hay una causa, efectivamente, y no queríamos dejar de mencionar esto de una manera destacada en el programa de hoy. Está con nosotros Silvia Sarabia, ella es referente nacional de Libres del Sur. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Qué tal? Buenas Gracias por noches. estar acá. Quiero compartir con vos un informe de todo lo que pasó esta semana y después saquemos algunas, o nos ayudes a ver desde qué lugar nos recomendás observar todos estos hechos. Dale. Forma parte de un plan que tiene este gobierno de destruir las organizaciones populares. Nos han reprimido en la calle, nos han criminalizado todo el tiempo, hay varias causas que esta gente intenta llevar adelante para finalmente destruir la organización popular. El objetivo que nosotros nos planteamos en la primera marcha, el 20 de diciembre, cuando comenzó la primera marcha, fue desarmar, desestructurar el modelo de coacción, el modelo de extorsión existente en la Argentina por más de 20 años. El allanamiento al local central del Polo Obrero se hizo una vez que apagaron las cámaras que tenemos allí por seguridad. Es decir, trataron de hacerlo en la oscuridad. Así actúa Bullrich. Después tenemos otra causa donde hay cientos de miles de denuncias que vienen de la marcha del 20 hasta la última que tuvimos de la CGT. En todas se repite el mismo modelo, un modelo de extorsión, de presión, de sometimiento, de sumisión de las personas. ¿Usted quiere, digamos, saber información sobre su plan o quiere hacer una denuncia porque lo están obligando a movilizar? No, en realidad ahora también, pero sí me lo cortaron en realidad por tener pensamientos distintos con eso. La versión, yo te diría, pesada del estiércol que es cierta dirigencia argentina son los movimientos piqueteros. Sí, son estiércol, son la peor basura que hay sobre la tierra, peor que los sindicalistas argentinos. La verdad que me dio mucha bronca. Me da bronca hasta ahora mismo que están allanando los comedores porque esos alimentos que le sacan, ¿a dónde va a ir a parar? Se van a pudrir en un galpón y nunca le van a dar a nadie. Es decir, es un cachivache si no se va realmente a la fuente, no se va y se verifica eso antes de largar mediáticamente, ¿no? Y el gobierno a eso le encanta de hacer el show, apretando a la gente con la cana, que hagan auditoría. Sí, yo estoy de acuerdo que hagan auditoría a todo el mundo, a las cooperativas, a todo el mundo. Pero algo serio, no este cachivache que es por show para los medios nada más. Silvia, ayúdanos a mirar todo este proceso, digamos, sabiendo que hay un sector de la sociedad que legitima el señalamiento hacia las organizaciones sociales porque se fuerza gente a ir a las movilizaciones, porque además hay una causa en la que hay algunas personas que están efectivamente denunciando eso. Ayúdanos a mirar esto que está pasando. Bueno, creo que en primer lugar las propias organizaciones debatimos muchas veces sobre esas prácticas que están en los territorios. Que existen y ustedes no niegan. No, a ver, digo, nosotros cuando las organizaciones comenzamos a desarrollarnos en fines de los 90, principios de 2000... No casualmente, fines de los 90. Bueno, no casualmente, con la cantidad de desocupación que había, y también comenzamos como a ganar terreno a los punteros de los partidos tradicionales. Por eso creo que históricamente hay un ataque hacia las organizaciones, no olvidemos lo que sucedió en 2001, 2002, Costec y Santillán, todo el aparato político diciendo que nos habíamos matado entre nosotros. Digo porque no es nuevo esto, es algo que cuando el poder político ve peligrar su situación o su estabilidad y ve que las organizaciones podemos llegar a conmoverlos de alguna manera denunciando las consecuencias de las decisiones que toman, bueno, evidentemente buscan hacer este tipo de
maniobras, porque yo creo que es una maniobra. Acá creo que ninguno de nosotros duda de que lo que hizo Bullrich ese mismo lunes, había secreto de sumario, cuando Bullrich sale... ¿El lunes de los allanamientos? El lunes de los allanamientos, el vocero presidencial sale con una lista de personas involucradas o denunciadas y allanadas, con direcciones, le manda a los periodistas esto. O sea, evidentemente, en el marco de un secreto de sumario, bueno, esta es una operación política. Entonces creo que, bueno, que evidentemente las organizaciones tocamos muchos intereses de un montón de sectores que no se bancan, que el pueblo se organice, que discutamos de otra manera, porque las organizaciones en el territorio discutimos de otra manera, la política pública, la política territorial. Por eso durante varios gobiernos también se incorporaron dirigentes o organizaciones a esas gestiones de gobierno, porque evidentemente hay toda una lógica de cómo se trabaja en el territorio. No sé, para darte ejemplos, cuando se hizo el plan de alfabetización, las organizaciones fuimos parte. Cuando Arroyo llamó a los comités de crisis... Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo de Alberto. Exactamente, cuando fue la pandemia, en medio de la pandemia, llamó a los comités de crisis y ahí estuvimos las organizaciones, inclusive las que no estábamos de acuerdo con el gobierno. ¿Por qué? Porque éramos lo que dábamos respuesta en ese momento con los comedores a quienes lo estaban necesitando, a quienes estaban aislados, detectábamos los casos, hacíamos seguimiento de esos casos. Me parece que, bueno, evidentemente hay ahí toda una discusión de qué pasa con el pueblo organizado. Pero ahora, Silvia, ahora vamos a eso y lo profundizamos, pero la causa existe, las situaciones concretas, hay personas que están denunciando situaciones específicas de coacción, de extorsión. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde ponemos todo eso en el análisis que vos estás haciendo? Tiene que actuar la justicia. En todo eso tiene que actuar la justicia. Ahora, si nosotros estamos diciendo que hay 1.200.000 personas que están dentro de lo que era el potenciar, y en realidad se consiguieron 5 denuncias, ¿no? Bueno, evidentemente no estamos hablando de que es una práctica sistemática de todo el conjunto de las organizaciones. Evidentemente ahí lo que se está intentando hacer es amplificar esas situaciones que son situaciones, digamos, focalizadas. Lo que se intenta en esto, me parece, es desprestigiar a las organizaciones, plantear que, bueno, que esta es una práctica habitual de todo el mundo. Bueno, no es así, al revés. Las organizaciones muchas veces tenemos como decálogos de valores, por ejemplo nosotros, donde insistimos y ponemos bien grande, bueno, si hay aportes son voluntarios, son solidarios, se discute en las asambleas, se hace, ¿para qué se usa eso? Por ejemplo, no sé, en un comedor. ¿Cómo piensan que se sostienen los comedores hoy? ¿Cómo se sostienen? Y bueno, con el aporte de los propios compañeros. O sea, se buscan donaciones, pero suponete que conseguís donación en una carnicería y conseguís donación en una verdulería. ¿Y cómo haces con los fideos? Y bueno, se pone en el propio bolsillo para poder garantizar ¿Eso es voluntario o es obligatorio? No, eso es voluntario y solidario, ¿sí? O sea, no es obligatorio, se discute, se dice, ¿cómo vamos a resolver esto? Digo, esto sucede en todos los ámbitos comunitarios. ¿No sé que hay un poco de moralina o de hipocresía cuando se discuten estas cosas, cuando se las plantean? No, lo que yo creo es que hay una estigmatización de esa situación. Porque vos vas a un club, o sea, miremos cómo nacieron los clubes de fútbol, cómo nacieron las mutuales, cómo nacen todos los espacios donde se paga una cuota, se dice, bueno, a ver cómo hacemos para juntar plata para esto. Digo, en todos los espacios comunitarios se junta plata para algo. No sé, yo trabajo en una escuela, juntamos plata para hacer un regalo, juntamos plata para comprar las hojas, juntamos plata para pagar el bidón de agua. Bueno, en todos los ámbitos comunitarios se junta dinero con algún objetivo. Esto sucede en todos lados, digo, porque no es algo... Ahora, vos me decís, bueno, pero no puede ocurrir que alguien... Sí, puede ocurrir que alguien, pero precisamente las organizaciones fuimos al territorio a romper con eso que sucedía con los punteros de los partidos tradicionales. Entiendo. Y por eso avanzamos en nuestra legitimidad. Lo que pasa que evidentemente en algunos momentos eso confluyó con otros reclamos. Hoy creo que Milei está muy preocupado, porque esto que está pasando en el territorio, que es pobreza, miseria, no poder comprar los medicamentos, y que hace que a las organizaciones acuda un montón de gente, termine confluyendo con lo que pase con los despidos,
con el aumento de las tarifas. Digo porque el otro día, no sé, en Panamericana los propios vecinos cortaron porque no se arreglaba un puente, ¿no? Es una práctica que no es exclusiva de los piqueteros, cortar la ruta. Perdón por poner en términos así, pero que clase media diga, che, no nos pasan cosas muy distintas de lo que le está pasando a quienes están en las organizaciones. Irina, tenés una pregunta. Sí, Silvia, recién hablabas de la situación de los comedores que no están recibiendo alimento, cómo se las están arreglando. Como contracara de esto, esta semana la ministra Petovelo presentó una denuncia diciendo que hay comedores fantasmas, que no existen, que la mitad de los comedores no existen. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, mira, en el mes de diciembre, nosotros siempre, cada 2-3 meses, hacemos como un corte, somos una organización nacional y vemos cuántos comedores, cuántos espacios están funcionando, de qué manera, qué tipo. Hicimos un corte en el mes de diciembre y, por ejemplo, en el área metropolitana, en ese momento teníamos 500 comedores, de los cuales la mitad estaban inscritos en RENACOM. ¿Sí? La mitad estaban inscritos en RENACOM, la otra mitad no estaban inscritos en RENACOM y, sin embargo, tenían funcionamiento. En el país, nosotros relevamos 2.500 comedores, de los cuales solo 800 estaban en RENACOM. RENACOM es un registro que se armó durante el anterior gobierno y que no necesariamente si vos estabas inscripto ahí es que recibías ayuda del Estado. Era una forma de legitimar el espacio comunitario. Creo que hubo una entrevista a Tolosa Paz, incluso hoy por la tarde, que aseguró esto mismo, ¿no? O sea, no necesariamente estar inscrito en RENACOM implicaba que el Estado te ayudaba. Lo que pasa que... O al revés, que no estés inscripto no quiere decir que no existís. Exactamente. Eso es lo que yo estoy planteando. O sea, nosotros teníamos más de la mitad de nuestros comedores sin inscribir en RENACOM. Entonces, me parece que ahí también hay una cuestión de hacer un show con una cosa que todos sabemos que es un registro, primero que tiene mucha movilidad, porque es cierto también que en un montón de lugares los comedores funcionan en casa de familia. Y en una casa de familia pueden pasar un montón de cosas, como por ejemplo que se muden, o como por ejemplo que haya discusiones familiares. Imagínate, vos tenés un comedor en tu casa y cualquier integrante de tu familia te dice, bueno, basta, cortala esto. O sea, este tipo de cosas pasan habitualmente. Entonces, hay mucha movilidad. No es algo que no haya movilidad. Lo que pasa que, bueno, evidentemente hay algún nivel de desconocimiento muy grande. Y una cosa más. Yo creo que hay que tener en cuenta, digo porque ustedes pasaron una cuestión de lo que estaba diciendo Patricia Bullrich, hay que tener en cuenta que la primera intervención pública de la ministra Petovelo fue para decir que el que proteste iba a dejar de cobrar. Lo hizo en tándem con Bullrich en el mes de diciembre, pero fue su primera intervención pública. No fue para decir, bueno, vamos a hacer esto. Ella tiene a su cargo educación, trabajo, niñez y familia, y su primera intervención es amenazante porque, digo, no es cualquier persona, es la ministra que tiene a su cargo de hecho, Fer tiene una pregunta, pero agrego esto. Es muy llamativo que la ministra, una superministra, y sobre temas tan delicados y tan sensibles, no de entrevistas. Creo que habló una sola vez y con alguien de quien había sido productora periodística. Sí, Fer. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? Victoria Tolosa Paz hizo como una depuración del padrón del potenciar trabajo y dio de baja a 800.555 personas. Inicialmente hubo una gran protesta con eso. Fueron muchas menos, ¿no? Perdón, es un montón de gente. 87.000, es lo último. 87.000 dije. Entendimos 800.000. No, 87.555. Inicialmente las organizaciones hubo un gran enojo, pero finalmente esto pasó. ¿Eso estuvo bien hecho? Eso era un universo de 1.210.000 personas. Y se bajaron 87.000 que no fueron a revalidar su identidad y no se sabía, como que eran fantasmas. ¿Estuvo bien hecho o estuvo mal hecho eso? Mira, cuando ella largó esto, también fue con una campaña mediática, diciendo un montón también de cosas que realmente no eran así. Como por ejemplo que la gente había viajado en un crucero, que no sé, que las personas tenían autos de alta gama. El propio ministerio, cada 2 o 3 meses, hacía un cruce y de eso siempre había gente que se caía, digamos, del padrón. ¿Por qué? O porque se jubilaba, o porque conseguía algún trabajo en blanco, o porque efectivamente por alguna situación sacaba un auto porque, no sé, qué sé yo, la familia. Bueno, hubo casos, incluso yo me acuerdo de una compañera en Quilmes que su pareja
no formal, había puesto a nombre de ella un auto que él había sacado para que no figurara a nombre de él y, por supuesto, quedó afuera el potenciar y no es que ella tenía el auto, sino que lo habían puesto a nombre de ella. Pero digo, como esta situación, hubo un montón de situaciones que después terminaron levantándose. No es cierto que toda esa gente que la ministra anunció quedó afuera del potenciar. Hubo un montón de gente que se reincorporó al padrón. Y eso no se dice, por supuesto. Se anuncia el momento, bueno, se dieron de baja tantos y después efectivamente volvieron. Ahora está sucediendo lo mismo, porque todos los meses dan de baja una cantidad de personas que no tienen por qué darlas de baja porque siguen siendo compatibles. Si la persona reclama, vuelve a cobrar. Pero si la persona no reclama, este es el gobierno de si pasa, pasa. Martín. Silvia, vos dijiste antes que en casos de irregularidades habría que recurrir a la justicia, o que decía la justicia. ¿No es más apropiado, eficiente y hasta astuto políticamente que los propios movimientos sociales resuelvan sus problemas? Mira, nosotros como organizaciones debatimos sobre estos temas, porque es algo obviamente que está en la sociedad. Debatimos, por ejemplo, digo porque en nuestro decálogo una de las cosas es que quien tiene más responsabilidades en la organización tiene más obligaciones, no más derechos. Y lo pusimos en una frase, quien tiene más responsabilidad tiene más obligaciones y no más derechos. ¿Por qué? Porque en esta es una sociedad donde alguien que tiene más responsabilidades se cree que puede tener muchas más derechos sobre distintas cuestiones y sobre todo sobre recursos. Es algo que va a contramano de lo que sucede culturalmente, lo que nosotros hacemos en el territorio. Y por supuesto que cuesta un montón y por supuesto por eso queda escrito, por eso tomamos otras prácticas de hacer asambleas. Creo que eso molesta. Le molesta a la política tradicional, le molesta al poder. Entonces por eso somos tan atacados sistemáticamente. Silvia, tenemos que cerrar. Te pido que me cuentes algo muy breve. Sos docente. ¿De qué escuela? De 2 escuelas. ¿En dónde? En San Martín, la secundaria 43 y la secundaria 50. ¿Qué estás viendo ahí en el piberío como reflejo del momento? Estoy viendo mucho enojo con Milei. O sea que justamente hay, evidentemente, los pibes, es un momento de mucho debate porque a través de las redes llega un montón más de información y es algo que me llama la atención, digamos, por cómo se está expresando. Bueno, obviamente los chicos me ven muchas veces en la tele, entonces me preguntan o me cuentan lo que le dijo otro profesor, otra profesora. Hay debate político. Yo creo que eso es saludable, ¿no? Porque me parece, yo tengo pibes de primero, segundo y tercer año. Sí. Y después lo otro que veo es que hay mucha más violencia. Los chicos vienen a la escuela y te cuentan las situaciones que atraviesan familiares, que realmente son muy difíciles, y empieza a haber falta de laburo. Eso también es otra cosa que se está notando, exactamente, que en el entorno familiar no hay laburo. Gracias, Silvia, por haber venido. Gracias a vos. Hacemos tanda en QR y seguimos, tenemos mucho más. Muy bien, seguimos en QR. Ya nos quedan los últimos minutos, pero mucha información todavía para compartir. Arrancamos con Irina Hauser. ¿Por dónde? Tengo una noticia de un episodio que ocurrió en el verano en medio del Cosquín Rock. Sí. No sé si se acuerdan. Dillon, el rapero. Sí, claro. Dylan León Massa, su nombre verdadero. Bueno, había sido denunciado por una suerte de reinversión o reinterpretación. Claro, por una reversión de una canción. La podemos compartir, creo, de señor Cobranza, a ver. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista del televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, acá putos en la plaza, los tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar que cocina. Me acuerdo el bolonqui que se armó y que lo que no tenía tan claro es que se había iniciado una causa formal. Sí, le iniciaron una causa, le metieron una denuncia por incitación a la violencia colectiva y al odio, y finalmente el juez Hugo Vaca Narvaja, juez cordobés, sí,
sacó un fallo muy interesante diciendo que Dillon no cometió absolutamente ningún delito y que está protegido por la libertad de expresión, básicamente. Dijo, entre otras cosas, que Dillon es un artista popular que además lo que hace es cantar canciones que tienen un contenido de protesta y que cuestionan el contexto y las políticas neoliberales, el contexto económico, que hay que leer este tipo de expresiones en su contexto. Y sabes que para explicar esto, una de las cosas que hizo fue recordar un fallo de la Corte que resolvió a favor de la revista Barcelona. ¿Se acuerdan cuando la revista Barcelona sacó una portada de Cecilia Pando, Sí, claro. la defensora de genocidas? Bueno, la Corte era una portada bastante llamativa donde aparecía la figura de Pando cruzada por sogas como, no sé, como si fuera una figura sadomasoquista más o menos, ¿no? Sí. Ella hizo juicio. Bueno, la Corte dijo, no, esto está en un contexto, es parte del uso de la de la sátira que hace la revista Barcelona, hay que leerlo de esa manera. Bueno, Vaca Narvaja recuerda esto en este fallo, lo invoca para decir que Dillon no cometió absolutamente ningún delito y que bueno, que así deberían entenderse todas estas expresiones. Y después hace algo que me dio gracia porque es una ironía, dice que además, bueno, cuando se refiere a Caputo, dice, ¿por qué tenemos que dar por sentado a qué Caputo se refiere? Si hay tantos Caputos. Bueno, eso está claro. Bueno, no sé, vos decís que está claro. No, yo creo que sí. No, ¿sabes dónde me hago preguntas sobre esto? Porque todos tenemos nuestra lectura de la realidad, nuestra lectura política, nuestra valoración política. Quien no lo plantea está escondiendo algo y no es honesto intelectualmente. ¿Qué pasa cuando se dice algo que nos agrada, que cuando se suelen hacer estas cuestiones con personajes que quizá tenemos alguna cercanía política un poco mayor? De todas maneras, el argumento es muy interesante. El argumento es interesante y también lo que dice está claro que cambiando la frase, sí. La frase original era Norma Pla, a caballo lo tiene que matar. Sí, claro. Esa era la frase original. Claro, que no, la primera no se corrigió. Y además, perdón, no estoy tan... estoy de acuerdo con lo que dice ella, que Caputo se refiere, porque hay familiares de familia Caputo involucrada en el ataque a Cristina. Está bien, pero eventualmente se refiere a una persona, qué sé yo, no importa. Sí, pero bueno, puede. Pero es interesante, ¿sabes por qué es interesante lo que dice Fer? Porque hay otro argumento que usa el juez, que es que en este caso... No es que la forma en que lo expresó, el contexto, la canción que eligió, estaba llamando a matar, verdaderamente. Y me interesa lo que dice Fer, porque hay un caso, porque el caso justamente de una agrupación que ha financiado el Grupo Caputo, que es Revolución Federal, y que tuvo que ver un poco con las ideas que circulaban antes del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Ellos, en sus grupos que eran públicos, en sus plataformas, decían cómo había que matarla. Bueno, eso es llamar a matar, no lo que hizo Dillon al cantar esta canción y cambiar esa frase por una que tuviera actualidad. Gracias, Irina, muy interesante. Índice crianza, recordanos qué es, Fer, antes de la información. Bueno, sí, el INDEC dio a conocer el índice de crianza del mes de abril de 2024 y es los costos de bienes y servicios que se dedican para la atención de un niño, de un bebé, y el costo de cuidado. ¿Bebé? Puede ser de un niño o de un bebé. ¿Por qué? No, bebé. Bebé. Tiene tilde, ¿no? Sí, yo digo bebé. Bueno, muy bien. Bueno. Bebé, El le gusta bebé, le digo bebé. Grupo de personas. Muy bien. Bien. Sí. Te quiero acotar algo. ¿Sabes para qué es importante el índice de crianza? ¿Para qué? Para los casos de juicios por alimentos. Ajá. Porque es el índice que se tiene en cuenta y que pone fuera de discusión lo que tiene que aportar un progenitor por alimentos. Bien. Bueno, el costo de cuidado, ¿qué es? Puedo decir, pero el costo de cuidado, ¿qué implica? Si lo hace la madre, sí, lo hace la madre, pero podría no hacerlo la madre, porque si la madre trabaja y tiene que pagar ese costo, lo que hace el INDEC es mensurar cuánto es esa plata que se tiene que dedicar mensualmente para atender a un niño menor de 1 año. Bien. El niño menor de 1 año, hoy representa un gasto de 309.616 pesos. Sí. Ahí empezamos a entender un poco lo que es tener mellizos y trillizos. Ahí tenés el costo de bienes más el costo de cuidado. Muy Ahí bien. tenés, costo de bienes, sí. 309.616 pesos. ¿Qué pasa de 1 a 3 años? ¿Qué piensa usted? ¿Es más caro o más barato? Diría más barato. No, es más caro. Bueno. De 1 a 3 años
367.765 Claro, todavía pesos. tenés pañales y vas sumando otros. Y va sumando que los chicos ya piden más cosas. Claro, está bien. ¿no? Zapatillas. Está bien pensado. Zapatillas, Sí. claro. Ya tienen estaba ropa pensando que en quieren a qué mostrar. edad dejan los pañales, pero es cierto, ¿no? Bueno, pasando 2 a 4 o años. 5 años, Sí. ¿gasta más o gasta menos? ¿Usted qué dice? Ahí A ver. digo menos. Ahí dice menos, bueno, acertó. Muy bien. Está casi como un bebé. 308.416 pesos es esta edad. Sí. Y de 6 a 12 años, ¿gasta más o gasta menos? ¿Y más? Gasta un montón, yo Claro. tengo 2 en esa edad, así que sé lo que gastan. Cada niño hoy cuesta 388.010 pesos. Bien. Es decir, esto vuelve y nos da conciencia de qué criminal es, además, cortar la comida a los comedores, donde la mayoría de los que van ahí son niños que no tienen nada, muchos de ellos no tienen estas necesidades satisfechas, ¿no? Bien. Gracias, Fer. Martín, volvemos a aquello del Nobel de Economía para Milei. ¿Por qué? Cerolini podría ser candidato al Nobel de Economía, pero Milei no. ¿Cómo? Cerolini podría ser candidato al Nobel Sí. de Economía, porque está haciendo teoría económica recién, pero Milei no. Atención, porque Daniel hace Scioli, política pública. Sí. Mientras estaba mirando el programa, Arnaldo Bocco, economista, Le mandamos un exdirector gran del abrazo. Banco Central. Gracias por estar ahí. Y Arnaldo escribe, los premios Nobel, por lo de Scioli, ¿no?, se entregan en economía a quienes hayan hecho aportes teóricos y académicos, Sí. no políticas públicas. Y dice Bocco también, Milei no hizo ningún aporte académico, y agrega, y cuando escribe, comete plagio. Bueno, gracias, Arnaldo. Gran abrazo. Si se trata de un experimento, como se lo reconoce, incluso por los ultraliberales observando lo que pasa en la Argentina, le pregunto a Arnaldo ahí a ver qué pasa, el resultado de ese experimento. No sé si lo quiero averiguar tan pronto. Bueno, nos estamos yendo, estamos cerrando la semana de QR. Primera semana, y no es una cosa menor para este grupo de laburantes de la comunicación y el periodismo. Y quiero agradecer especialmente a todo el equipo de control. Suele hacerse en otro momento probablemente, pero estamos tan entusiasmados que un abrazo en este momento me parece que nos viene muy bien. A Matías Salomone, a Lola González, a Agustín Pérez Muñoz, a Willy Flynn, a Fer Morón, a Rocío Díaz Pérez, a Mache González, a Martín Caramela, a nuestro querido Claudio Martínez, nuestro productor general, a todo el equipo que está hoy aquí, a Hernán Lecher, a Pablito Ibáñez. Muchísimas gracias. Woody González en la ejecutiva y acá, muy presente también. Gracias por tanto laburo a quienes están detrás de cámara poniendo lo mejor. ¿Para qué? Bueno, para que podamos hacer un programa de televisión donde se discute lo social, lo político y tenemos ganas de que recuperemos un poquito el sentido del periodismo y a ver si salimos de tanto grito, de tanta emocionalidad violenta y recuperamos un poco la pregunta, la repregunta y los argumentos. Nos estamos yendo y nos vamos como siempre, repasando las voces de la jornada que dieron comienzo al programa de hoy. Nos reencontramos el lunes a las 9 de la noche por A24. Buen fin de. Estoy medio enojada con el tema este de que los de la UBA... qué bárbaro. Tengo miedo que esto signifique cambios de votos en el Congreso, en la ley de bases, que es una ley que de aprobarse es nefasta. Desarrollo productivo, recuperación del salario, reducción de impuestos. Y va camino a ser el premio Nobel de Economía. De las prohibiciones taxativas que deja la ley, es un problema enorme que puede traer consecuencias sobre la soberanía alimentaria del país. O sea, es grande el problema, no es un detalle. 19 de mayo se reúne en Madrid lo más granado del fascismo internacional. A la cabeza de este elenco siniestro aparece el presidente argentino, Javier Milei, que llega después del asesinato por odio de 3 lesbianas. Cuatro de cada 10 agresiones a la prensa en los últimos tiempos tuvieron como autores al presidente o a sus ministros. Esto lo dice el relevamiento del monitoreo de libertad de expresión de FOPEA. Acá hay algo que en todo su discurso me preocupa muchísimo, que es la falta de visión de federalismo. ¿Sabe por qué pedimos que haya delegaciones en las provincias?
porque vivimos lejos. Que no existe una sociedad que se pueda desarrollar sin un sistema sólido de ciencia y tecnología. Todo lo que nos rodea, este micrófono, el teléfono, la ropa, se originan en investigaciones promovidas por la ciencia y por los estados. ¿De qué hablamos cuando hablamos del régimen de incentivos a las grandes inversiones? El RIGI es una serie de regalos fiscales, especialmente tributarios, aduaneros y cambiarios, para las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares que se van a focalizar en las industrias extractivas, mineras e hidrocarburíferas, y es como ponerse un cartel de liquidación en el país. Especialización que tengo, uso mucho matemática y todas esas cosas, con lo cual el segmento es más chiquitito. Además, siendo especialista en crecimiento económico en un país enfermo de keynesianismo, menos. Y además, liberal en un país de zurdos.